IA de México. Presenta inversiones inmobiliarias con Karim Goudiaby. ¿Qué tal, querida audiencia? Les saluda Karim Goudiaby, conductor del programa de inversiones inmobiliarias. Es un gusto estar con ustedes desde los estudios de Imagen Radio y TV Multicast en la Ciudad de México. Hoy, como cada día de la semana, de hecho, preparamos un programa con lo mejor de la industria inmobiliaria. Para cada uno de ustedes que está pensando en invertir su capital o bien en aprender sobre el sector de los bienes raíces, los invito a quedarse con nosotros y a seguirnos en las redes sociales. Me encuentran como Karim Neximo en Instagram y en X. Y qué feliz de poder tener con nosotros esta noche a nuestro compañero Pedro Dávila, quien es el CEO de Inverrater. Pedro viene regularmente con nosotros a intentar compartir con ustedes pues, lo que pasa detrás del escenario en el desarrollo inmobiliario. De hecho, a mí me ayuda mucho a entender, obviamente, cada una de las partes del proceso de desarrollo inmobiliario y de construcción, y tener expertos como Pedro Dávila con nosotros, pues siempre es muy útil. ¿Cómo estás, Pedro? Un gusto tenerte con nosotros. Muy bien, qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Me encanta venir a platicar contigo para poder compartir experiencias, como bien lo comentas, todas esas experiencias que nutren el conocimiento de todo lo que hay detrás de la industria inmobiliaria. Oye, y hay mitos, leyendas, la gente no tiene una idea clara a veces de cómo funciona el sector inmobiliario y sin embargo lo repetimos, todo lo que hacemos en nuestra vida es bienes raíces o relacionado a los bienes raíces. Tú y yo, antes de entrar aquí al aire, platicábamos de que estamos a un año, por ejemplo, de la Copa del Mundo. Los ojos del mundo van a estar, por supuesto, en México, pero para que sea exitoso, los bienes raíces van a tener que estar bien disponibles y bien presentes. El estadio es bienes raíces, el aeropuerto que usarán todos los turistas que van a llegar, por supuesto, a la ciudad de Monterrey, Guadalajara o de la Ciudad de México o a México para visitar nuestro país, es bienes raíces, y por supuesto la vivienda necesaria de estancia corta, hoteles o plataformas de Airbnb, por ejemplo, o por supuesto la gente que decida eventualmente pues quedarse a largo plazo aquí. Así que vamos a platicar del sector inmobiliario contigo, pero antes de que lleguemos allá, yo estoy muy interesado con el concepto que tienen de democratizar la inversión inmobiliaria, y eso lo hacen a través de Inverrater. Platícanos un poco de los avances de este proyecto y después vamos a platicar de la aportación de terrenos para el desarrollo inmobiliario, por supuesto. Claro que sí, Karim, que muchas gracias. Mira, nosotros tenemos una convicción muy importante. Hemos visto cómo el mercado inmobiliario ha estado cambiando su comportamiento y hemos visto cómo todas las regulaciones que empiezan a cambiar los gobiernos por el bien del país, por el bien de las ciudades, vienen e impactan profundamente a las bienes raíces. Entonces, ¿qué sucede? Que como las bienes raíces, una gran parte de la bien raíz se financia con instituciones financieras a las cuales hay que estarles pagando intereses durante su construcción, nosotros tenemos la convicción de que sepan que las bienes raíces deben de empezar a ser fondeadas cada vez más por capitales privados a través de instrumentos de confianza, ¿no? Entonces, en Inverrater nos estamos dedicando a lo que acabas de comentar, el concepto de democratizar las inversiones inmobiliarias a través de esta aplicación que se llama Inverrater, y lo que queremos es que esta aplicación forme parte de una sociedad con los desarrolladores para inyectar capital directo a los proyectos y que no tengan que pagar costos financieros durante el proceso de la construcción, y que todo o la mayor parte de las preventas o ventas que se hacen durante un proceso se paguen para construir y no para pagar costos financieros. Y a mí me gusta mucho esto porque al final del día hay mucho dinero dentro del proceso de construcción de desarrollo inmobiliario. Tradicionalmente el banco pues aporta su capital y está muy bien pagado. Y mejor si es el inversionista que está recibiendo este dinero en realidad, porque es el que vive, es el que hace crecer este ecosistema. Y aquí únicamente para los inversionistas que nos escuchan eliminamos el banco de la ecuación, ponemos dentro en realidad inversionistas que pueden entrar con tickets pequeños o más grandes dependiendo del capital que tienen y que benefician al final del valor que va a estar creado a lo largo del tiempo, y eso me parece una idea fantástica. Platicábamos un poco también antes del corte y le repito, equipo, que pronto vamos a tener el podcast de inversiones inmobiliarias donde platicaremos un poco del behind the scenes de nuestro programa. A veces hay discusiones interesantes con los ingenieros aquí, obviamente con nuestros invitados antes de que entremos al aire. Y ahí platicábamos un poco de tu evolución desde la construcción al desarrollo inmobiliario. Y poca gente entiende realmente qué hace un desarrollador. Ayúdanos a
ahondar un poco, explicar lo que es este rol de maestro de orquesta, coordinador, coach, quizás de equipo, no sé cómo lo quieres denominar. Pues mira, definitivamente una parte importante en el proceso del desarrollador es que empiezas a juntar todas las voluntades de muchos participantes. Para poder que un desarrollo inmobiliario llegue desde su inicio hasta su fin, nosotros tenemos mapeados alrededor de 100 permisos que tienes que trabajar entre autoridades municipales, estatales y federales, y todas las que participan en el camino, porque a veces se imaginan que solo vas y sacas un permiso para construir y ya tienes el permiso. Bueno, ese es uno de los permisos, pero en el camino hay permisos para ocupar la vía pública, hay permisos que se tienen que hacer para sacar escombro especializado, hay permisos que participan tantas autoridades que a veces todo eso se vuelve juntar voluntades. E imagínate, la participación de bancos, de brokers, de socios, de constructores, de inversionistas, de preventas, de ventas, de rentas, de administradoras de proyectos, de créditos hipotecarios. Pues imagínate todas las voluntades que entran en el centro de un desarrollo inmobiliario. Entonces, un desarrollador, me gustó mucho como lo dijiste, como un director de orquesta, ¿no? O sea, vas dirigiendo a todo esto, pero también se trata de juntar voluntades y convencer a todos de los beneficios de ese proyecto inmobiliario. Yo puedo imaginar ahí como la competencia principal, vamos a decir, la creencia principal es tener una visión profunda sobre el proyecto que vas a desarrollar y por qué aporta a la comunidad. Y la competencia principal es la de vender constantemente tu proyecto a todas estas personas, porque uno de ellos puede poner una piedrita en el camino y alargar los tiempos y hacer que pues, el desarrollo sea más costoso, más complicado de realizar, me imagino. Así es, mira, esa parte que acabas de comentar es una parte fundamental. Yo lo he platicado en muchísimos foros, en muchísimos podcasts, en muchísimo público, conferencias, cómo es que el proceso de un proyecto inmobiliario, el riesgo más latente es que se alargue el proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque los tiempos juegan un factor muy importante. Si en la ecuación que acabas de mencionar hay un cambio de algún elemento importante dentro del gobierno estatal, municipal o federal y cambian las regulaciones por algún interés específico de mejorar procesos o reglas como ambientales pudieran ser, y te cambian las cosas, ese impacto en un proyecto inmobiliario empieza a perjudicar a todos, ¿no? Y entre más se alargue, pues imagínate, más es el impacto, ¿no? Entonces, el desarrollo inmobiliario juega un papel bien importante en esto. Es bien importante entender que para todo el entorno, los desarrollos inmobiliarios es un negocio inmobiliario, pero para el desarrollador es un negocio como cualquier otro. Tiene sus costos, tiene sus sueldos, tiene su nómina, tiene su luz, tiene sus rentas. Y esa parte, la meta del desarrollador es acortarlo lo más posible para que el negocio reditúe de la manera que se planeó. Me hace pensar muchas veces a lo que ves cuando llegas al aeropuerto. Tú te subes en el avión y dices, oye, pues hay un piloto, y el piloto se pone en camino hacia la pista de despegue, pues ya se va, aterriza y el vuelo. Pero no te das cuenta que desde el momento en el cual reservaste tu boleto en la página web, por ejemplo, de un tercero o de la aerolínea, llegar al aeropuerto a hacer tu check-in, hacer que tu maleta llegue a su destino hacia la bodega, por supuesto, del avión, que los equipos de mantenimiento del avión preparen el avión para salir, que el capitán y la tripulación lleguen y que todo esto se haga en el tiempo que haya determinado justamente la aerolínea. Y sabes que en algún momento puede haber una piedrita, y esta piedrita pues obviamente te puede generar retrasos importantes, te molestan igual al inversionista, al desarrollador y por supuesto al usuario final que decide comprar esta propiedad. Ahora, vamos a platicar de lo que nos trae hoy, que es el tema de la aportación de terrenos para el desarrollo de bienes inmuebles. Y quisiera que lo tomemos de una manera donde nos expliques la diferencia entre el desarrollo tradicional de un inversionista retail. Yo, por ejemplo, compro lotes, los pago y después, una vez que estén pagados, empiezo a contratar un arquitecto, hacemos los permisos, desarrollamos, construimos, vendemos. Pero un desarrollador profesional no va por este camino. Intenta ir por el camino de la aportación. ¿Por qué y cómo lo realiza? Así es, mira, principalmente porque en la industria de las bienes raíces, empezar un proyecto, o sea, la primera parte de cualquier proyecto inmobiliario se llama proyecto ejecutivo. Los proyectos ejecutivos tienen un costo muy alto. O sea, antes de que tú veas que hay un movimiento en un terreno donde ya se va a construir algo, antes ya hubo planos, ingenieros, permisos, factibilidades, aportaciones gubernamentales, ya tuviste que haber contratado publicistas. Y entonces todo ese gasto que se genera para poder salir a vender, la intención que se tiene en la aportación de tierra es que
tengas un inversionista de la tierra. Lo llamamos aportación, Cari, porque al final estamos pensando que hay una persona que ya tiene su tierra, a lo mejor desde hace 10, 15, 20, 30 años me han tocado, y no la quieren vender porque saben que la tierra tiene un potencial mucho más alto. Entonces dicen, oye, no la quiero vender, pero me quiero asociar con un desarrollador para hacer esa sinergia. Entonces nosotros como desarrolladores lo que hacemos es que es muy atractivo para nosotros porque el desarrollador puede invertir todo lo que se llama proyecto ejecutivo, que es una gran cantidad de dinero, y en ese momento ya tienes un socio estratégico, que es el dueño de la tierra. A eso le llamamos principalmente la aportación de tierra. Es muy común en los grandes desarrollos inmobiliarios verticales, precisamente porque el dueño de la tierra sabe que su tierra tiene potencial y el desarrollador no se quiere descapitalizar para poder hacer esa segunda inversión que es dentro del proyecto ejecutivo. Y cuando dices que es muy común, solo para entender un poco tu perspectiva de haber visto tantas negociaciones, cuando alguien me trae un terreno grande, una extensión de tierra importante para hacer un desarrollo horizontal o en una ciudad, obviamente, un terreno de buen tamaño para construir verticalmente con un costo alto, yo siempre digo, hay muy pocos desarrolladores en México que tienen cientos de millones de pesos que van a poner, que van a inmovilizar en la tierra para arrancar. Y entonces no creo que existan tantas de estas transacciones. Quizás existe algo intermediario con algo de pago y una asociación. Pero para los que nos escuchan, los propietarios que quizás tienen esta idea de que pues están sentados sobre cientos de millones de pesos a corto plazo, ¿qué tan real es la venta de esos terrenos versus la aportación en realidad? Así es, mira, la verdad de las cosas es que de los proyectos que tú ves normalmente en construcción en una ciudad grande, desarrollada, como en el caso de Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, incluso Querétaro, nosotros lo que hemos visto en un comportamiento es que cerca del 50% de los proyectos que tú ves fueron aportados por el dueño de la tierra que se asocia a través de un fideicomiso con un desarrollador. Entonces, cuando son terrenos de extensiones muy grandes, como dices tú, de arriba de 300, 400 millones de pesos, la verdad es que las transacciones son muy pequeñas y generalmente son fondos que cotizan en bolsa los que llegan a comprar esta clase de terrenos. Pero esos terrenos, en la mayoría de las veces, duran en venta años, o sea, 5 años, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que el propietario de la tierra, quien tiene la tierra, tiene que estar consciente que al entrar con un desarrollador y hacer un fideicomiso, que ese es el vehículo que nosotros recomendamos, pues tiene que saber que ya es parte de una inversión inmobiliaria. O sea, en lugar de que llegue una persona y te compre el terreno de contado y a lo mejor te pide un descuento muy considerable, pues mejor le pones un valor comercial a la tierra justo y te asocias en proporción al valor de la tierra como capitalista en un proyecto inmobiliario. Y eso hace la magia de las inversiones inmobiliarias. Eso hace que muchos proyectos caminen para que se puedan crear las realidades de estos grandes proyectos de los que tú comentas. De hecho, es mucho más común en temas horizontales, por ejemplo, ¿no? Porque el valor de la tierra en un proyecto horizontal representa cerca del 50%. Entonces, te vuelves un socio muy estratégico. Sí. En un vertical es alrededor de entre el 8 y el 12%. Entonces, sí te vuelves un socio muy estratégico, pero sabes que arriba hay una construcción de concreto que vale muchísimo más que el terreno, ¿no? Ahora me vas a ayudar. Una de las decisiones más importantes, la gente dice que hay 3 grandes decisiones en la vida que una persona tiene que saber tomar. Con quien se casa, más del 50% de la gente se separa hoy en día, y en algunos países, olvídate, la gente ni quiere casarse, ¿ok? Donde vives, obviamente, si tienes la suerte de nacer en Polanco, estás un poquito más afortunado que si estuvieras nacido en una zona remota de África, vamos a decir, ¿ok? Y 3, ¿para quién trabajas al inicio de tu carrera? Me imagino que para el desarrollo inmobiliario y para la aportación inmobiliaria, casarse con el buen desarrollador es estratégico. Muy estratégico. ¿Cómo aconsejar, asesorar aquí a los propietarios de tierra que dicen, oye, pues, ¿qué crees? Yo le veo el valor a largo plazo y no necesito monetizar a corto plazo tanto, ¿ok? Podría ganar 100 en lugar de ganar, mañana en lugar de ganar 10 ahora. Pero ¿cómo me aseguro que me caso con la buena persona? ¿Qué medidas tengo que tomar en cuenta para asegurarme de que este proceso de años, esencialmente entrego la materia prima, que es la tierra, se materialice efectivamente en un retorno de inversión positivo? Pues mira, lo más importante es que el vehículo con el cual tienes que trabajar es un fideicomiso. En ese fideicomiso tienes que poner todas las reglas de ese negocio, de ese trato, porque lo que no puedas establecer desde el principio
ya echado a andar el negocio es muy difícil cambiarlo, ¿no? Entonces, ¿yo qué te recomiendo? Primero que nada, busca un experto, busca otro desarrollador inmobiliario, alguien que te aconseje, contrata un rep owner. Eso es muy común que exista. ¿Por qué? Porque yo tengo la tierra, mi fuente principal de ingreso no son las bienes raíces, me dedico a otra cosa. Necesito a alguien experto al lado mío, ¿no? Es como tener un broker de un comprador y un broker de un vendedor, ¿no? O sea, que se pongan de acuerdo entre expertos, respetando las reglas que tú quieres. Punto número 2, si puedes poner el proyecto en etapas dentro del fideicomiso, es una recomendación muy importante. Es decir, si tú vas a aportar la tierra y sabes que la etapa de permisología, que es esa primera parte que es muy costosa, muy dolorosa y a veces muy larga, pues establece las reglas de tal manera que si no se cumplen los tiempos, tú puedas revertir el terreno sin ningún costo y puedas tener el beneficio de seguir teniendo tu tierra, ¿no? Si ya una vez entraste a la etapa de construcción, bueno, pues pon la regla de etapa de arranque de obra y avances de obra dentro del fideicomiso. ¿Para qué? Para que te puedas respetar las reglas que se ponen ahí durante ese proceso, y tiene que haber reglas de reversión. O sea, te iba a preguntar sobre estas. Estás en medio del camino, cruzando justamente el río y te das cuenta que no cumple el desarrollador. ¿Qué haces en este momento? Se tienen que poner las reglas de reversión. Por eso el plan de un proyecto inmobiliario, cuando tú firmes un fideicomiso y aportes tu tierra, ya debes de tener un proyecto ejecutivo. ¿Qué quiere decir esto? Un preproyecto. Ten una corrida financiera, ten los tiempos esperados, agrégale un porcentaje de error que puedas llegar a tener, 20% a lo mejor. Y si esas reglas se inscriben en el fideicomiso, tú ya vas a tener la garantía, Karim, que si no se cumplen las reglas, tú puedas ejercer las cláusulas de reversión. Obviamente, cuando un proyecto ya va a la mitad del camino, y eso es bien importante, cuando ya sacaste el permiso, cuando ya empezaste la construcción, cuando ya empezaste ventas, tú como dueño de terreno tienes que ir con tu rep owner, tienes que ir con tu experto inmobiliario a que entre el plan B, y tiene que entrar otro desarrollador a terminarlo. O sea, un proyecto empezado no se puede detener por el bien de los compradores finales. Toda la industria inmobiliaria nos tenemos que preocupar por el cliente final, que quien es el que hace que esto camine y viva, ¿no? Entonces, dentro del fideicomiso puedes establecer todas las reglas. Nadie estamos a expensas de que sucedan las cosas como se planearon, más en un desarrollo inmobiliario, porque como te comento, hay muchas partes involucradas, pero lo más importante es prever las reglas. ¿Y eso cómo lo haces? Caminando con un experto de la mano. Platícame un poco de su modelo justamente Portica. Justamente tiene este objetivo de acompañar a las personas que tienen tierra a aportar esta tierra, ¿no? Así es, mira, en el último año y medio ha llegado muchas personas a la oficina diciendo, oye, tengo una tierra, quiero aportarla. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que tener un departamento exclusivo para atender a esas personas, para precisamente explicarles de la visión de aportar un terreno. Oye, ¿qué implica aportar un terreno? Entonces desarrollamos este concepto que se llama Portica, nos pueden encontrar en las redes sociales como portica.mx. Sobre este concepto, ¿qué es lo más importante? Que esta empresa se dedica a asesorar a los propietarios de terrenos que quieran aportar tierra. Y te hacen los proyectos, los preproyectos, donde tú vas a poder saber cuál es el potencial de tu tierra, cuál es el momento, si tu tierra es de uso industrial, vertical, horizontal, vivienda, oficinas, cuál es el mejor uso que le puedes dar, tener un preproyecto, tener una imagen, un render, un concepto, y que con ese concepto y esas expectativas tú ya te puedas acercar con un desarrollador, o la empresa Portica te puede acercar con desarrolladores, ¿no? Este modelo de negocio es para ser el rep owner y la mano derecha de quien quiera aportar la tierra. Ya el caminar y el andar de los muchos años nos han dado mucha experiencia para saber las mejores prácticas. Yo he participado de los dos lados del desarrollador inmobiliario, de ser cliente, he participado de ser constructor, he participado de ser desarrollador, y con toda esta industria tan cambiante y tan dinámica, necesitas un consejero al lado que te pueda ir explicando cuáles son las reglas para aportar un terreno. Y eso es lo que hace Portica, ese es el modelo y ese es el concepto. Me hace fascinante porque hay muchísima gente que tiene tierra pero que no sabe qué hacer. Entonces ponte en contacto con Pedro Dávila, ponte en contacto con su equipo. La página se llama Portica, en redes sociales lo encuentran también como Portica. Pregunten, asesórense justamente sobre el valor de su tierra y su potencial. En realidad, esto es lo que me parece sumamente interesante. Como siempre, Pedro, un gusto tenerte aquí en el programa. Regresa cuando quieras, es un placer. Nosotros vamos al corte y continuamos. Continuamos en Inversiones Inmobiliarias y estamos de regreso con Carlos Nava, CEO de Éxito Inmobiliario Consulting, gerente de ventas de Malik Bahía de aquí. Vamos a platicar en el siguiente bloque justamente esta temática. Regresa de vacaciones cargado de energía. Y para ti, mi querido Carlos, tengo una temática
rica que sin duda te va a hacer reflexionar, ya que disfrutaste de unas muy merecidas vacaciones. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Una persona que gana más de 100,000 pesos al mes en México se puede considerar rica o solo pertenece a una clase media alta con muchas responsabilidades? Te he pedido desarrollar los argumentos del sí y yo te voy a compartir los argumentos del no. Y lo que vamos a invitar, obviamente, a hacer a las personas que nos acompañan es, obviamente, que ellos reflexionen sobre lo que consideran una persona rica o no. Y después les vamos a invitar a reflexionar sobre cómo convertirse en una persona rica sin tabú aquí, a través de la inversión inmobiliaria, por supuesto. ¿Cómo estás, mi querido Hola, Carlos? Karim. Pues un gusto estar nuevamente con la audiencia. Yo también extrañaba los medios, extrañaba todo el equipo. Y bueno, pues el tema es muy controversial porque si tú buscas en todas las redes sociales en información pues ahora sí que financieras serias, te dicen que el estatus social, por ejemplo, aquí estaba leyendo algo que dice que la riqueza de los medios de los hogares mexicanos es de 833,660, según el Laboratorio de Desigualdades Mundiales. Pero estamos hablando de que son 66,000 pesos al mes. Entonces, 100,000 pesos, como nos catalogan también en cuando ven quién es clase media, media baja o clase A, es increíble porque a partir de 100,000 pesos al mes ya estás considerado clase B, ni siquiera clase media alta, clase B. Entonces, bueno, según las estadísticas y los números, sí, tú ya eres rico si estás ganando arriba de 100,000 pesos mensuales. Y es cierto que si lo miras de esta manera, 100,000 pesos es un montón de dinero. Es decir, si dices, oye, yo voy a mirar el porcentaje de la población que está debajo de 100,000 pesos, es más del 80%, 85%, quizás hasta 87% o más, quizás hasta el 90% de la gente que en realidad gana menos de 100,000 pesos. Y si miras además la distribución de ingresos, te das cuenta que probablemente el 80% de la población gana menos de 40,000 pesos. Entonces, a 100,000 pesos podrías decir, oye, pues esta persona es rica. Y en algunas ciudades, probablemente 100,000 pesos es un ingreso importante que te permite vivir bien, buen carro, por supuesto, buena casa, probablemente mandas a tus niños a buenas escuelas. Pero seamos honestos, 100,000 pesos no es un montón de dinero. Es que no es. Todo es muy relativo, Karim, porque igual ahora que estuve en Europa, pues obviamente 100,000 pesos no es dinero, la comida ya es elevada. Carísima. ¿No? Carísima. Yo me acuerdo, un frappé, hacía un calor, solo frappé eran como 7 euros, más de como 180 pesos, 200 pesos, un vasito chiquito. Y ya la comida, pues nos vamos a cuentas de 30, 40 euros normal, sin llegar a un buen restaurante, ¿no? Entonces, imagínate, depende también para qué, porque si tú quieres viajar, quieres tener un buen auto, quieres tener una buena casa, tal vez para tener, ya cuando tienes tu casa y ya tienes a tus hijos más grandes, porque también hoy las escuelas privadas a niveles ya de posgrado o de licenciatura son carísimas. Y es cierto que hay una diferencia entre ser rico, vivir como rico, y hay una diferencia entre ganar mucho, pero estar endeudado. Ahí el debate siempre es un debate que puede, en mi opinión, llevar a reflexionar de manera diferente. Lo que sí sé es que si ganas mucho dinero, gastas mucho más también. Aunque tienes, como decías, colegiaturas, un carro, una vivienda más cara, viajes, quizás eres generador de empleo porque puedes tener gente en tu casa que te acompañe. Y entonces todo esto pues no quiere decir necesariamente que vivas mucho mejor. Pero para mí, de un lado o del otro, no quiero hacer debate de dónde está la frontera entre tener dinero o no tenerlo, o ser rico o no ser rico. Lo que sí te puedo decir, y voy a repetir una de las cosas que mi papi me decía cuando estaba con nosotros, que descanse en paz, me decía, es más fácil ser rico que ser pobre. ¿Okay? Y obviamente invitamos a todas las personas que no tienen esta abundancia financiera a encontrar el camino de esta abundancia. Y lo que buscamos nosotros típicamente es, a través de este programa, ayudar a las personas a darse cuenta que no tienes que encontrar el negocio millonario para obtener mucho capital para arrancar en realidad. Y ahí es donde la inversión inmobiliaria, aún la más mínima, te pone en esta ruta hacia este crecimiento de tu patrimonio. Y también, Karim, lo que es un hecho es que con un solo empleo es dificilísimo que tú puedes llegar a generar 100,000 pesos o más.
O sea, son muy pocos los puestos en el país que te pagan 100 mil pesos para arriba. Entonces, sí tienes que aprender de inversiones, tienes que aprender. Siempre hacemos uso del cuadrante del flujo del dinero que habla Robert Kiyosaki, ¿no? El lado derecho, o crear negocios que puedan estar trabajando sin que estés tan metido, o al menos, bueno, pues que tengas una estructura, o dos, invertir, como lo enseñamos aquí mucho, inversiones en bienes raíces, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos a hacer una cosa, Carlos. Vamos a tomar un pequeño descanso más bien, y vamos a asegurarnos de poder compartir con la audiencia aquí, la comunidad, una oportunidad de inversión asequible y que permite, si entiendes que crecer y hacer crecer tu patrimonio es algo que haces a mediano o largo plazo, de poder convertirte en un futuro en una de estas personas ricas. Así que descansamos y regresamos con ustedes. Estamos en Inversiones Inmobiliarias, continuamos. Continuamos justamente contigo, Carlos, para platicar de inversión inmobiliaria. Y desde tu perspectiva, dime, ¿por qué invertir en bienes raíces por encima de alguna otra inversión? Pues hay una parte muy importante de las inversiones, Karim, que hay que hablar, que tiene que ver riesgo con rendimiento. Y siempre dicen, a mayor rendimiento, mayor riesgo. Pero no precisamente en el sector inmobiliario, en los bienes raíces, que es lo que a mí me encanta y me apasiona. Porque cuando nosotros empezamos los webinars, a donde invitamos a nuestra audiencia, siempre hablamos de por qué invertir en bienes raíces y por qué deja de ser riesgoso si es que consideras algunas claves, como por ejemplo, escoger el producto adecuado. Lo que pasa es que para todo, como hemos mencionado varias veces, yo lo he mencionado en el programa, recomiendo mucho el libro de El hombre más rico de Babilonia, donde te dicen, empieza ahorrando un 10%, nunca ganes con lo que gastas. 2, capacítate. Entonces, en estos webinars nosotros capacitamos a las personas, les enseñamos por qué invertir en bienes raíces, y una de esas, lo más importante, es escoge el producto adecuado. Siempre hemos hablado aquí de location, 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 porque me han llegado inversionistas en algunas masterclass que hemos tenido donde me dicen, oye, es que compré un terreno enorme de no sé cuántas, 2 hectáreas y quiero hacer no sé cuántas casas. Y le digo, ¿ya sabes qué uso de suelo tiene? No. Y entonces a veces resulta que comprar una casa o un terreno rural que está a las afueras, que tiene un 30% de construcción contra un 70% de área libre, y no pueden hacer eso, ¿no? Entonces, primero, location, 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 deben de estar considerando un lugar que esté en pleno crecimiento. Segundo, escoger al desarrollador adecuado, que tenga la experiencia, el tiempo, que haya entregado otros proyectos ya comprobables. Normalmente venden proyectos de 300, 400 terrenos o de 100, 20, 30 departamentos, dependiendo del tipo de producto, ¿no? Asegurarse que ya hayan entregado legalidad del inmueble, esquema de pago, todo esto por parte del desarrollador. Y 3, reconocer que estás comprando a un precio promedio o por debajo del mercado, que esto es importantísimo siempre. Karim, Robert Kiyosaki dice, tú compra abajo y lo que hagas con el inmueble ya no importa. Pero nosotros también, inclusive en el webinar, les enseñamos un estudio de mercado de por qué es el precio bajo en el mercado o está en precio. Porque un vendedor siempre te va a decir que su precio es el más barato. Y cuando le he enseñado a la gente cómo estimar el valor comercial, se van para atrás porque dicen, oye, pues lo que estoy comprando no está abajo de mercado, está caro inclusive, ¿no? Yo creí que era barato. Entonces, ahora, respondiendo la pregunta que me hacías, sector inmobiliario, si tú manejas estas variables y las controlas, el riesgo es mínimo. 2, los CETES son instrumentos gubernamentales que te dan entre un 5 a un 9%. ¿Sí? El riesgo es muy bajo, pero también el rendimiento normalmente te van a dar lo de la inflación. Y si tú ganas lo de la inflación, vas prácticamente perdiendo. Porque la inflación, lo he comentado varias veces también, es una inflación para clases sociales bajas. Porque solo te mide una canasta básica al consumidor, que son productos básicos. No te pone gasolina, carros, viajes, restaurantes, ni nada de eso. ¿Okay? Entonces, la otra es, por ejemplo, la bolsa de valores. Te puede estar dejando hasta de un 10 a un 20% mensual si eres un inversionista sofisticado, pero el riesgo también es muy alto porque tú no tienes poder político ni económico ni siquiera decisiones sobre la empresa. No estás en el comité de la empresa para tomar decisiones y decir hacia dónde ir o qué meta seguir. Entonces, el riesgo es muy alto y si inviertes erróneamente, se puede quedar congelado tu dinero.
hasta 5 o 10 años o simplemente lo pierdes, ¿no? Una de las cosas que a mí me gusta de tener bienes raíces, particularmente tierra, es que tu dinero no está en el banco y entonces estás en realidad directamente si quieres, en control de tu dinero. Así que esto es excelente. Me imagino que si vienes aquí, vas a tener tú la oportunidad de poder compartir una oportunidad de inversión que cumpla con estos requisitos. Así es, como siempre, Karim, responsables con este programa de agregar valor y de ayudar a toda nuestra audiencia a incrementar su patrimonio. Así que el día de hoy me encanta esta oportunidad porque es una oportunidad que es para todo mundo, porque pueden empezar desde un enganche de 30,000 pesos. Estoy hablando de una verdadera joya de inversión para que inicien invirtiendo en tierra en un momento cero, que ya lo hemos hablado en otros programas. Momento cero es donde va a empezar el crecimiento o ya está dándose el crecimiento de una manera acelerada y tiene para 10, 15 años más. Terrenos de 350 metros cuadrados desde 175,000 pesos, Karim, con un esquema de financiamiento del 20% y 40 meses sin intereses. Apaláncate del dinero de los demás, 40 meses sin intereses, con un desarrollador que tiene 16 años de experiencia en esa zona, con proyectos comprobables. Nosotros hemos estado promoviendo con ellos más de 3, 4 años a través de estos medios de comunicación masivos. Y te deja una plusvalía, un rendimiento por ser preventa en zona cero mínima de un 35%, un 40% anual al comprar en preventa, Karim. Todo esto lo vamos a ver justamente cuando hagamos estos webinars que me gustan tanto, donde enseñamos a la gente cómo invertir en tierra de manera inteligente. Tradicionalmente una mezcla de educación y del otro lado, por supuesto, una propuesta de inversión que cumpla con estos requisitos. Invitamos a las personas que nos escuchan aquí a saber de estos proyectos y a sumarse a estos webinars. Marquen al 56 33 12 13 14 o pueden escanear el código QR que tienen en la pantalla y, por supuesto, les invitaremos al próximo webinar de inversión. Platícame en concreto de un proyecto que pueda permitir hacer esto, justamente. Sí, mira, Malik fue basado con otro proyecto que se hizo el año pasado, que se llama Marolas, donde generó una plusvalía arriba del 75% en 10 meses. Iniciamos con una preventa, terrenos de 350 metros cuadrados, 105,000 pesos. Esto se inició en marzo del año pasado. Y bueno, estábamos abajo del mercado por ser preventa. Lo mismo empezó a irse para arriba. Como abríamos cada etapa, iba subiendo de precios. Y esto es muy común cuando compras en preventa. Por ejemplo, cuando tú compras en una torre de departamentos, siempre los primeros y los más bajos y los que son interiores son más baratos que los que están hasta arriba y que normalmente a veces hasta aparta el desarrollador, ¿no? Entonces van subiendo de precio. Aquí igual las etapas que van más pegadas a la entrada van aumentando de precio. Entonces terminamos vendiendo estos terrenos igual, mismos metros, 350 en 190,000 pesos. Debido al éxito de este proyecto y bueno, el valor de la zona, estamos hablando que son aproximadamente 210,000 pesos. Entonces esa es la ventaja de comprar en preventa en un lugar en zona cero. Y además tú puedes pagar a partir de un 20% de enganche. No necesitas pagar toda la cantidad completa, sino que pagas un enganche, vas pagando tus 170,000 pesos, pongamos, pero esos 170,000 pesos cuando terminas de pagar ya valen el doble o igual y un 120, 130% arriba, Karim. Esto es lo que me gusta, cuando hay justamente estas perspectivas de crecimiento, cuando hay seguridad jurídica y cuando tienes un activo que tradicionalmente es el activo que ha generado mayor crecimiento. Particularmente me gusta porque es asequible y entonces tienes como inversionista, lo platicamos en el bloque anterior, la posibilidad de trazar un camino hacia la generación, por supuesto, de riqueza, y esta riqueza estará protegida en la tierra. Ahora, de nuevo, invito a las personas que nos acompañan a poder ponerse en contacto con nosotros para participar al próximo webinar de inversión. Les invito a que nos contacten al 56 33 12 13 14 o tienen el código QR que estén en la pantalla. Hablemos un poco del destino del desarrollador, porque estos elementos también son importantes para entender por qué este proyecto tiene esta oportunidad de crecimiento tan importante.
Así es, Karim. Bueno, el desarrollador, hemos trabajado ya varios proyectos con Grupo Urbe, como te comentaba, más de 16 años de experiencia. Todo lo que nosotros promovemos aquí ha tenido una diligencia legal especial, revisión de todos los documentos. Son terrenos 100% escriturables, son terrenos de uso mixto, tanto comercial como habitacional. Y bueno, estos terrenos también cuentan con amenidades. Estas amenidades, entre ellas está el área de yoga, hay un kid park, parque para niños, parque para mascotas, el área de picnic, gimnasio de calistenia, áreas verdes y también cuenta con un club de playa. Estamos a 22 minutos de Telchac Puerto, como están viendo los que nos siguen por tele. Son unas playas hermosísimas que, como siempre lo digo, no le piden nada al Caribe. Ahí en Telchac los atardeceres color rosa con los flamengos volando en V. Es increíble, hermoso lo que viven ustedes por ahí. 22 minutos de Telchac, 22 minutos de San Bruno y 22 minutos de Mérida. Estás en un punto equilibrio entre las dos, Karim, lo cual pues esto le da una mayor plusvalía a la tierra. Hablaba con el secretario de Turismo de Yucatán. Me compartía, además de todo lo que ofrece Yucatán, que justamente la población de flamingos este año, una especie en vía de disparición, en realidad había crecido. Y entonces que esto que es tan atractivo, por supuesto, del Estado, pues en realidad se va a continuar a desarrollar y yo creo que es uno de los elementos importantes. Cuando inviertes tienes que encontrar lugares donde tienes una ventaja competitiva injusta. La ventaja competitiva injusta de Yucatán, injusta lo digo porque los otros estados quisieran tenerlo, pero es que hay gente que quisiera ser alto y que no lo es. Pues en realidad ellos tienen seguridad, clima, gastronomía, riqueza cultural, riqueza arquitectónica, riqueza en materia de fauna. Obviamente ahí quieres tener tu recurso. Así es, Karim. Y hablábamos en el bloque anterior de cómo incrementar tu patrimonio. Esta es una manera segura y de las más sencillas porque tú haces que el dinero trabaje para ti. Puedes estar dormido y el dinero trabajando porque el tiempo hace su labor. Compras en preventa, compras en una zona cero. Entonces, lo que hoy te cuesta 170, al rato te va a costar, y al rato te hablo 3, 4 años, te va a costar el doble. Carlos, con esto nos separamos, equipo. Los invitamos a contactarnos 56 33 12 13 14 o pueden escanear el código QR. Vamos al corte y continuamos. Bien, continuamos y terminamos con fuerza este programa de inversiones inmobiliarias y nos acompaña Juan David Vargas, General Manager de Propies.com o General Manager, así va a ser mucho más apropiado, adecuado, de Propies.com, uno de los portales inmobiliarios más importantes aquí de México, y feliz de tenerte con nosotros, Juan David, siempre para compartir puntos de data interesantes sobre la evolución del mercado inmobiliario. Obviamente hay un cierto desfase entre el momento de recopilar la info, analizarla y poder sacar algunas conclusiones. Llegamos casi al final del primer semestre, pero ayúdanos a entender cómo se ha comportado el mercado inmobiliario en los primeros meses del año. Es un gusto saludarte. Muchísimas gracias nuevamente y a tu audiencia, siguiendo con esta responsabilidad que asumimos de transformar toda la información que tenemos a través de los usuarios de nuestro portal en conocimiento accionable para la industria. Lanzamos hace un par de semanas la segunda entrega del informe de radiografía del mercado inmobiliario en México, donde tomamos información del primer trimestre y contrastándola con la información del cierre del año pasado, quisimos entender un poco qué nos estaba diciendo el comienzo de año en el mercado. Y el principal hallazgo es que vemos una desaceleración en este primer trimestre y una desaceleración que está enfocada de manera exclusiva por los altos costos en los precios de las viviendas, tanto en venta como en renta, y la distancia de estos precios con el poder adquisitivo. Cada vez se hace más notoria esta distancia entre el poder adquisitivo de los mexicanos y los costos de la vivienda, y eso se traduce un poco en ralentizar el mercado y la dinámica del mercado que venía el año anterior, Cari.
Y ¿sabes? Esto es un fenómeno que vemos en México, pero también que se ve en múltiples países. Si hablas con los españoles o los franceses, te dicen que pues, es cada vez más difícil, obviamente, poder comprar tu primera vivienda. Muchos de los jóvenes que salen de la escuela, sus primeros años después de salir de la escuela con su trabajo, saben que obtener un crédito y poder comprar una vivienda es un sueño cada vez más lejano. Y si no han tenido la suerte de tener familias que han podido preparar, anticipar un poco esto, para ellos, obviamente, el sueño de ser dueño de una casa se aleja. Pero al mismo tiempo, crea oportunidades para nuevos modelos. Por ejemplo, el modelo fraccional o el modelo de inversión, donde no necesitas siempre ser dueño de la casa. Es un poco también una especie de sueño, yo te voy a decir un poco idílico, porque no todos deberían de ser dueños de su casa. Hay muchos países donde el mercado del arrendamiento es un mercado muy dinámico. Y por otra parte, y quisiera tener un poco tu perspectiva aquí, hay medidas que me gustan aquí de parte del gobierno de poder intentar, vamos a decir, aportar más liquidez de inventario al mercado con la construcción de este 1 millón de vivienda adicional. Y yo creo que esto debe de ser el enfoque. Si queremos que el precio de la vivienda sea más alto, lo menos que deberíamos de hacer es intentar pensar en poner impuestos o controlar los precios, como algunas iniciativas a veces lo recomiendan, y al contrario, buscar la manera de agregar cada vez más, obviamente, inventario, densificar las ciudades, aumentar quizás verticalmente la altura de los edificios para que sea cada vez más sencillo encontrar esta vivienda, ¿no? ¿Qué opinas, Juan David? Creo que ese es un punto clave, Karim, y es que donde mayor se está viendo este fenómeno es en toda la oferta dirigida a las categorías económica, popular y tradicional, todo lo que está a precio de venta por debajo de los 2 millones de pesos, es donde hay una menor concentración en la oferta y es donde la demanda está buscando muchos más espacios. Estos programas gubernamentales del gobierno de la presidenta Sheinbaum van orientados a aumentar la vivienda, la disponibilidad de oferta en estos rangos y en estos segmentos. El único reto es que no llega a la misma rapidez la vivienda nueva de lo que está pidiendo, ¿no? Y por eso en los últimos años hemos visto cómo esta intención de adquirir vivienda de los hogares mexicanos ha pasado de la vivienda nueva con la baja construcción, pasa a buscar estos espacios en la vivienda usada y por eso es que la vivienda usada comienza a tener mucho más movimiento. Y luego de eso pasa a las rentas cuando la distancia es tan prolongada y ahora cuando los precios de las rentas también son tan altos es donde se configura un poquito como estos escenarios. Hay otras iniciativas no gubernamentales como son los programas de renta para compra, ¿no? Estos programas donde todas las rentas son un anticipo para la compra de inmuebles y demás. Son unas muy buenas iniciativas, tal vez lo que habría que ver si son en el volumen necesario y si sería necesario coordinar esfuerzos con algunos otros actores ya privados para dimensionarlos y aumentar la cantidad de esfuerzos. Y otro ángulo donde creería yo que también nos faltan un par de iniciativas es a nivel de la financiación, Karim, porque hoy en día, si bien los programas de financiación, tanto estatales como del Infonavit, como la banca tradicional, siguen estando muy orientados a la población que trabaja de manera formal, que tiene sus ingresos de manera formal, pero no son los únicos que existen. Hoy en día hay muchas otras personas que pueden tener los medios, pero no quedan cobijados por ningún esquema de crédito y tal vez medidas ahí vendrían un poco a ayudar a darle dinamismo nuevamente al mercado. Oye, yo creo que el tema del financiamiento es fundamental. En todos los países, parte de la resolución del problema de la accesibilidad a la vivienda ha sido poder tener tasas, obviamente, de financiamiento bajas. Aquí en el programa hemos hablado, particularmente en el especial de remates bancarios que hacemos con Miguel Álvarez del Castillo. Nuestro experto, hablamos de por qué la tasa de interés es tan alta y en gran parte lo es porque pues hay morosidad, hay cartera vencida y entonces pues todos pagamos, entre comillas, por un costo de la deuda o del crédito hipotecario mucho más alto que existe en otros países. Y ahí yo creo que hay una oportunidad importante. También notar que en los países donde la tasa de interés es baja, los precios de los activos se han disparado.
Y esto también ha puesto bastante presión. Entonces es un balance complicado, obviamente, el tema del dinamismo del mercado inmobiliario. Y para terminar, es cierto que la Ciudad de México es un punto de foco importante donde hay mucha atención porque es el pulmón económico del país, pero es posible también vivir bien en otras ciudades. Y mucha gente a veces dice, hey, yo vivo en la Ciudad de México porque es donde está el empleo, con la tecnología, con los nuevos trabajos. Para muchos jóvenes, quizás no para todos, obviamente, existe esa posibilidad de ir a vivir en Nuevo León, de ir a vivir en el sureste y de poder beneficiar, en mi opinión, de condiciones de arrendamiento o de compra de una vivienda que son mucho más accesibles, Juan David, ¿no? Sí, y también ese punto sobre el que planteas, la dinámica del mercado en Monterrey y alrededores, y también la dinámica del mercado en Guadalajara son dinámicas que todavía siguen siendo muy activas justamente por los factores que tú dices. Todavía hay una cantidad de oferta disponible y la demanda todavía no está concentrada, entonces sigue siendo una oportunidad muy, muy valiosa para mejorar la calidad de vida en lo que respecta a la vivienda. Monterrey sigue siendo una de las zonas que más construcción nueva hay de vivienda popular o de segmentos populares y tradicionales. Guadalajara siempre tiene una muy buena renovación a nivel de construcción Juan David, nueva. con esto Entonces son nos muy buenas vamos ciudades para eso. a separar, mi querido amigo, pero estarás pronto con nosotros de nuevo. Estamos con Juan David Vargas, General Manager de Propies.com. Equipo, ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos mañana en otro programa de inversiones inmobiliarias. Soy Karim Goudiaby y te quiero agradecer por haber visto un nuevo episodio del programa de inversiones inmobiliarias por Imagen Radio. Te recuerdo que estamos al aire cada jueves a las 9 de la noche y cada sábado de las 2 a las 4 de la tarde. Si te ha gustado este episodio, te invito a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanita para poder recibir nuestras próximas notificaciones. Cada semana presentamos joyas de inversión e invitamos también a los expertos del sector inmobiliario. Mi objetivo es que tú entiendas de manera precisa cómo invertir de manera inteligente y segura en el sector inmobiliario. Gracias por tu participación y no olvides suscríbete al canal y activa la campanita.